Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de la platiquita de hoy es Morena es la corrupción. No quiero decir con esto que Morena inventó la corrupción. Por supuesto que no. La corrupción existe desde que se dejó de castigar a los corruptos. Y por lo menos en los pueblos indígenas no había corruptos. Esa es una de las cosas positivas que tenían los indígenas, la rigidez en los castigos a borrachos, ladrones y adúlteros. Por supuesto que no estoy diciendo que regresen esas reglas, pero esas reglas protegían a la sociedad de los indígenas. Ahora me pueden decir, pero de todas maneras se echaban sus pulques. Sí, siempre ha habido personas que no les importa las reglas, las leyes, mientras no los descubran, porque una vez que los descubren, pues ven que sí es importante la ley. Y de la colonia para acá, desde la supuesta conquista de 400 personas contra 10 millones, bueno, ustedes verán que esa es una soberana tontería. Solamente que los 10 millones aventaron una piedra sobre los 400, los hubieran sepultado en una gigantesca pirámide. Sí, pues lo de la conquista es una tontería. Los indígenas que estaban oprimidos por el imperio azteca, también por excesos, lo que nos puede suceder aquí, por los excesos que pedían, tonterías, que tenían que llevar un tributo de un pato salvaje de esos de las lagunas, y que entrando a donde estaba el Tlatoani, el emperador, tenían que empezar a romper los huevos de una pata que estaba clueca, y que entonces calculaban que al entrar al recinto, al palacio, al salón donde estaba el Tlatoani, los polluelos empezaban a quebrar el cascarón. Como ustedes también verán, pues esas son pendejadas, son caprichos, son idioteces. Pero si te castigan por una idiotez, pues entonces quiere decir que estás en un lugar donde los idiotas mandan y ponen sus reglas inhumanas, por supuesto. Son reglas crueles para producir crueldad. Bueno, dejemos pues lo de la conquista. Ya sabemos que se juntaron millones de personas con todos los pueblos veracruzanos, bueno, no era Veracruz por supuesto, pero los que vivían en esos territorios, Zempoala y demás, desde Yucatán hasta Veracruz, vamos a decir, por decir, y de allí para arriba al altiplano, todos los pueblos, los tlaxcaltecas primero se pusieron a Cortés, pero luego les dieron una matazón gigantesca y tuvieron que rendirse, y entonces apoyaron a Pedro de Alvarado, mató a la mayoría de los nobles tlaxcaltecas para robarlos y para dar un escarmiento, para asustar, y asustó de tal forma que todos los pueblos vieron que los españoles eran igualitos que los aztecas. Y entonces se unieron a los
Españoles estoy hablando, pues eran castellanos, España no existía. Y por eso, con los millones de indígenas y que querían vengarse, entró Hernán Cortés luego en son de guerra, primero en son traicionera y luego en son de guerra. Y los tlaxcaltecas se vengaban verdaderamente, descuartizaban vivas a las mujeres, les sacaban los niños del vientre. Nosotros no sabemos verdaderamente lo que es una guerra de esas, de exterminio. Y luego la plaga de la viruela y luego que se suicidaron los mismos indígenas al verse perdidos. Y luego la destrucción total de las culturas indígenas, entre comillas, porque los indígenas son muy vivos. Y sí, los dirigentes se sometieron a la nueva religión porque además les convenía, los consideraban nobles y todo noble en el Imperio Español tenía derechos solo por ser noble, a propiedades, a servicio, a tributos, etcétera. Pero el pueblo común y corriente dijo, ¿y cómo le hacemos? No que haya platicado, pues, yo estoy imaginando. Pues muy simple. A nosotros nos encomiendan hacer los edificios donde se da culto a los nuevos dioses, así pensaban ellos. Pues vamos poniendo nuestros ídolos en sus altarcitos. Hacemos como que vamos a visitar a San Isidro Labrador y al que vamos a visitar es a Tlaloc, el dios de la lluvia. En las mismas fachadas de las iglesias camufladas estaba el sol y la luna. Acá Tonatiuh, Nanacuhtzi, el dios del viento, Écatl, el dios de la primavera, etcétera. Entonces los indígenas infiltraron el catolicismo popular que hasta nuestros días es el que mantiene al catolicismo. La masa de los católicos tiene costumbres indígenas, aunque ya no sean indígenas, sean mestizos. Bueno, me van a decir, a ver, padre, diga una de esas implicaciones, las danzas. En Dos Aguas, aquí puse un videíto de Dos Aguas. Dos Aguas es un poblado de blancos, uno que otro mestizo. Pero tienen las costumbres indígenas. Allí el lugar donde están danzando, bueno, un dato de mi tiempo, cuando estuve hace 30 y tantos años allá, como 33, un día llegó un señor y me dijo, padre, mi hija tuvo una visión. ¿Cómo? Sí, se le apareció la Virgen de Acahuato. Pues como todos los sacerdotes decimos, pues es un sueño, una imaginación, alguna cosa, pues, que interpreta a la gente como si fuera sobrenatural. Pero platicando con la chamaquita, era también una chamaquita, pues no decía mentiras. Pero hasta ahí quedó la cosa. Su papá era un ser terrible. Bueno, todavía vive. Y un día que estaba en sus atrocidades contra la mamá de la chamaquita, de pronto se le vino un ventarrón y unos huracanes terribles que se puso a temblar. Ahora sí le dio miedo y descubrió en aquel evento que la niña tenía razón. Eso fue su interpretación de él, por supuesto. Porque yo les había recomendado, no diga nada, está bien, pues qué bueno que se le haya parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando vino ese señor convertido,
Como es riquillo, no ricote, riquillo, pues el mirador, un lugar muy bonito, que es un cerro más alto todavía que Dos Aguas está a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Allí se congelan las tuberías en estos tiempos, hasta las 12 del día. Hay tejos de hielo en los lugares donde se queda agua estancada. Dijo, pues, voy a hacerle una ermita a la Virgen de Acahuato y voy a donar el terreno. Ese terreno bonito que era el del mirador. Y pues está bien, empezamos con un 2 de febrero y vamos y hacemos una procesión, como todas las que se acostumbran. No decimos nada de las apariciones ni nada. Y sí, él hizo una ermita de madera, todas las cosas son de madera, y ya puso bancas para que la gente se sentara. Y le estoy diciendo esto porque hoy me acordé o ayer que estuve viendo el video ese que les digo que lo puse, pero son blancos, son españoles, son franceses, son criollos y danzan. ¿Y de dónde les viene eso? Pues de los indígenas, de ellos. Entonces, después de 500 años, la invasión indígena al catolicismo popular todavía está y está reviviendo de una manera grandísima. Por eso ahora la gente se reúne para las procesiones, porque también los indígenas cargaban las imágenes. Bueno, entonces ahora los misioneros sacaron las imágenes que de todas maneras ya en España se sacaban por lo menos en Semana Santa, en grandes procesiones. Pues también acá inventaron las procesiones que ya las tenían los indígenas, nada más los misioneros las catoliquizaron y los indígenas las camuflaron, por supuesto. Tonantzin, la mamá de los dioses, la Virgen de Guadalupe o la Virgen María. Y nadie se espante. La creencia en los nahuales, la creencia en los brujos, en los tecolotes y todo lo demás. Y luego hay coincidencias. La víspera de que muriera mi abuela de un derrame cerebral, estaba un tecolote enfrente de nuestra casa, en un pueblo, en un árbol, cantando. Pero mi abuela pues no era indígena. Pero, como dijo una película aquella de Pedro Infante, ay, que no canta el tecolote porque uno de nosotros se muere. Porque cuando el tecolote canta, el indio muere. No es cierto, pero sucede. Bueno, voy a dejar esas historias populares de todas maneras, nada más como una introducción, que la corrupción empezó con los españoles, los castellanos, y nadie ha podido quitar la corrupción. Y la corrupción llegó a un grado máximo en tiempo de los últimos virreyes, donde la gente compraba títulos de nobleza. Como les digo, los títulos de nobleza verdaderos se ganaban en las grandes batallas y a los guerreros más valientes les daban sus tierras desde los tiempos de los romanos hasta nuestros días, cuando había guerras. Entonces le premiaban a los soldados más valientes con una propiedad, con una tierra que también luego les daba oportunidad de, cuando se organizaban ciertos consejos, de estar en ellos y tomar determinaciones que los beneficiaban a ellos mismos. Y la corrupción siempre ha existido aquí. Bueno, me va a decir, padre, ¿qué es la corrupción? Dar mordidas, evitar la ley, dando
dando dinero ordinariamente, otros dan carne, pagan con carnet y otras cosas. También con indulgencias, por supuesto, con rezos. Bueno, entonces, la corrupción está en todas partes. Pero era una corrupción, vamos a decir, sencilla, callada, esporádica, aunque era de todos, pero no en una gran cantidad. Era nada más que el compadre rico, su hijo cometía el junior alguna cosa delictiva e iba con su compadre, el presidente municipal, y déjalo que se vaya, ¿sí? Se iba. Y para robar tierras también. Y luego eso mismo en los ejidos, es lo mismo, la corrupción. La corrupción siempre es para robar, para disculpar a los delincuentes. Pero de un tiempo para acá, bueno, me van a decir, padre, ¿de qué tiempo? Pues quizá de 1980 para acá, hace 50 años, se empezó a permitir que los delincuentes ayudaran a las gentes, convivieran bien, porque en aquellos tiempos convivían bien con la gente, no la trataban mal a los ciudadanos. A la misma iglesia le ayudaban en sus fiestas, le compraban los cohetes, las flores, todavía aquí en Parácuaro lo hacen, para la Virgen de Guadalupe. El encargado de la plaza hasta va con los policías municipales en la madrugada o muy noche a entregar la ofrenda de flores. Entran con pistolas, por supuesto. Ya que salió en la tele, pues ya le bajaron. Entonces la corrupción está en todas partes, plata o plomo. Perfecto. Pero ¿qué ha sucedido de hace unos 30 años para acá? Del 95 más o menos. Que los narcos ponían, por lo menos exigían a los que ganaban los ayuntamientos que pusieran al jefe de policía que ellos quisieran. Y el jefe el comandante de la policía obedecía al narco y los favorecía en todos los aspectos. Por supuesto, información, confusión. Llevaban a los soldados de un lado para otro, los soldados todavía no estaban como ahora tan maiciados, y los soldados eran los ejecutores de las cosas horribles. Bueno, todavía hace 30 años, vuelvo a repetir, pues los soldados cometían, y también esos de los estados, los policías de los estados, que ahora son las fiscalías, los judiciales, esos también cometían barbaridades, por supuesto. Entonces la gente le tenía miedo al ejército y miedo a la judicial, acá le decían la judicial. Y de hecho, cuando estuve en Dos Aguas, pues hace mucho tiempo, una fundación alemana, Caritas, regaló una camioneta para Dos Aguas. Ya estaba tramitada cuando me mandaron a mí. Yo fui de eventual porque el sacerdote que estaba ahí ya no quiso estar y se fue. Entonces me mandaron de emergente. Y esa camioneta era una RAM y era nueva. Y un día que vine acá a Tazumbos, y como los judiciales andaban en ese tipo de camionetas, cuando llegué a Tazumbos a visitar a un compañero sacerdote en la tarde, un domingo en la tarde, vi que toda la gente corrió, la que estaba ahí en los jardines y en todas partes. Dije, pues, ¿qué pasó? Y ya le dije al padre Rafael, oye, entré y toda la gente se chivió. Dice, es que los judiciales vienen en camionetas blancas nuevas como la que tú traes. Bueno, qué bueno que no me tiraron un balazo, que nada más les dio miedo.
Bueno, no le he visto al mono, no, al mono ese no hace nada. Bueno. Luego pasó a que ya entraban no solamente los candidatos, los comandantes de la policía, sino ya también los del cabildo, porque los del cabildo aprueban o desaprueban todo. Y ya en tiempos de los templarios, que fue hace 15 años, ya los municipios como este de Apatzingán y todos los demás tenían un cabildo templario y el presidente, por supuesto. Pero todavía se guardaban ciertas formas, aunque ya que había impunidad. La corrupción trae impunidad, no hay castigo para los que hacen las cosas malas. Y de hecho, cuando se cumplieron 200 años, o quién sabe cuántos, sí, 200 años de la Constitución de Apatzingán, 1814, estando en esas festividades, asesinaron a un político panista y lo tiraron ahí a pared por medio del recinto donde estaban haciendo las celebraciones. El presidente municipal era un delincuente. Luego, pues, ahora, ¿les importa el partido? No. El partido que les ayude, sea el PAN, sea el PRI, sea MC, sea Morena, el que sea. No tienen ideología política. ¿Padres son católicos? Sí. Católicos de nombre, por supuesto. Y algunos pues son muy buenas personas, todavía siguen dando limosnas, pagando los diezmos, protegiendo a los sacerdotes cuando están de su lado, para que no les haga nadie nada, para que no los roben, para que no los secuestren. Y también, pues, para que no digan cosas que los molesten. También esa es corrupción, por supuesto. Pero, bueno, estoy hablando así en general. Luego, de hace unos 10 años para acá, ya no mandan los partidos, manda el crimen organizado. Y llegamos a ese evento de el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, que ya había estado antes en tejes y manejes con los narcos. Ya están saliendo las fotos, cómo se sacaba fotos con el uniforme de las 4 letras y con un armón y las fotos con todos los políticos a los que les soltaba su billete, les daba su aceitadita, hasta Noroña y todos, pues por supuesto iban los puercos van a donde hay tragadera, se acercan a donde hay comida, también se acercan a donde hay cochinada, porquería. A los puercos les gusta revolcarse en la mierda. A los políticos mierderos les gusta acercarse donde hay tragazón, puerquínea, dinero. Bueno, ahora pusieron a una sustituta que canta corridos, narcocorridos. No sé si estaba peor el anterior o está peor la que está ahora. La que está ahora, la narcocorrida. Y antes estaba, pues, el narcorratero. Ratero de todo. Ese se descaró de todo a todo. Y hasta quería robar a las compañías internacionales o compañías grandes del tequila. Bueno, ya cuando se llega a esa situación, pues ya. Y ese es nada más un negrito. Más bien es al revés. Todo está lleno de negritos en el gobierno de Morena y del PAN y del PRI, para que no crean ustedes cómo está el Movimiento Ciudadano en Jalisco y cómo está el PAN en Guanajuato y en Querétaro. En algunos estados está más calmada la cosa,
pero en otros está muy desatada la violencia. Como ahora eso de los 10 mineros desaparecidos, pues ya unos dicen que todos estaban en una fosa común, por lo pronto ya habían sacado uno y lo habían reconocido por el ADN, y ahora, o el DNA, y ahora ya que son 5, pero en realidad son todos los de la minera. ¿Por qué? Porque antes pagaban 200,000 pesos mensuales por dejarlos trabajar, ahora, y les iban a cobrar 250,000 cada mes, les aumentaron la cuota, y parece que no la quisieron pagar, pues entonces matan a los empleados, y no va a quedar otra. O cierran la minera, o tienen que pagar. No hay de otra. Y además, bueno, y ahora platicando con un doctor, le dije, mire, el ADN de los judíos es que ellos creen firmemente que son el pueblo de Dios, y que ellos, desde Abraham, Isaac y Jacob, hace 4,000 años, hasta nuestros días, ellos existen y han pasado por muchas amargas y difíciles, como la exterminio de los judíos en los campos de concentración, la destrucción de Jerusalén en tiempos de los romanos, etcétera, etcétera. Y mírenlos, tienen el país de allá de aquellas tierras de Galilea y de todo eso, el país más poderoso. De la nada, del 48 para acá, en 50, 70 años, de la nada, de tierras estériles, y ya tienen un paraíso, los kibbutz, que son pues comunas de familias donde todos se ayudan y todos hacen las cosas, como un paraíso pequeño terrenal, como la utopía de Tomás Moro. Nada más que tienen que seguir guerreando. Todo, ahí sí, en Israel, en cada hijo que Dios les ha dado, es un guerrero. Tiene que ser un guerrero. No de palabra y acá de opereta del himno nacional mexicano. No, de realidad. Pagan su precio, pero ellos están ahí, progresan y pueden, son poderosos. Su ADN es: somos el pueblo de Dios. Y en Estados Unidos también su ADN: en Dios confiamos y no renegamos de Dios, somos creyentes. Y en los demás países estúpidos, Dios no existe, hay que destruir la religión, hay que acabar con las buenas costumbres, y la gente lo sigue, porque es un borreguismo. El ADN del mexicano es el chairismo. Un chairo en cada hijo nos dio, un chairo en cada hijo nos dio. Y es imposible cambiar a un chairo, es imposible. Ahí sí, bueno, Padre, para Dios no hay imposibles. Bueno, no, pues, entonces no es imposible. Pero según desde mi punto de vista, cambiar el ADN chairinio de los mexicanos es imposible. Pero esperemos un milagro, ¿por qué no? A veces se da el día del juicio final. Pero bueno, seamos más positivos dentro de unos 7 años. Ojalá que ya el mexicano haya progresado, haya evolucionado de chairo a Homo sapiens. Bueno, son bromas, ¿eh? Yo no sé de esas cosas. Ahora, como ustedes están viendo, pues la política sigue como está, pero allá en Venezuela, pues todavía están luchando, ya están saliendo los presos, los vuelven a meter. Aquí hay un videíto de un hijo de uno de los presos que estuvo, primero se tuvo que esconder, luego lo agarraron y lo trataron mal,
allí en el famoso helicoide. Luego salió y dio su testimonio y luego otro grupo lo volvió a agarrar de los mismos chavistas, maduristas, y lo tienen secuestrado. Bueno, entonces aquí también es lo mismo. Todos los grupos delincuenciales pueden secuestrar a quien quieran, por supuesto. Y ahora ya, si es el narcogobierno, entonces la modalidad última de los gobiernos de Latinoamérica serían los narcogobiernos, pero como eso no da resultado, ahí está Venezuela, está Nicaragua, está Colombia, está Cuba y está México, y pues los narcogobiernos destruyen todo, hasta la fe. Se acaba la fe con los narcogobiernos porque les tapan, perdón, el hocico a los falsos creyentes, metiéndoles un rollo de billetes por el asterisco, para que se lo chupen como si fuera una lavativa. Perdón por haber llegado a esos términos tan horrorosos. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. Bendiciones a todos. José Ábalos, siempre estás aquí con nosotros, gracias. También Alejandro Villarreal, saludos padre y comunidad, hoy llegué temprano, magnífico. Jesús, buenas noches padre José Luis y comunidad, los que ostentan el poder se van ensoberbeciendo y piden lo que soñaron tener y hasta lo que ahora se les ocurre de una manera caprichosa, como que les limpien los zapatos. Una doctora en quién sabe qué, agachada, la que le limpió pues los zapatos al falso indígena. Una empleada de las capacitadas, actuando como si fuera una sirvienta de la última categoría. Bueno, si no se dan a valer. Por eso digo que Dios nos dio en cada hijo un chairo. Está bien. Mendoza, saludos, buenas noches, padre José. Igualmente, Mendoza. Leo, saludos, querida comunidad. No olviden recomendar este canal. Siempre se aprende algo de manera amena. Bueno, sí, pero como ustedes ven, yo no estoy insistiendo que pongan el like, que lo compartan, que esto y aquello. Porque en realidad no es una propaganda, es simplemente para intentar, pues, aclarar las cosas. Si puedo, lo hago. Y entonces cada día, pues, voy dando alguna opinión. Pero gracias, Leo. Malena Orduña, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches, Malena. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos los conectados y familias, saludos y bendiciones en todo momento. Muchas gracias. Igualmente, Marimar Blanco. María Sánchez, buenas noches, padre José Luis, buenas noches, María. Leticia YP, gracias, padre. Gracias a ustedes que están aquí, son mi motivación. Elvira Espinosa, buenas noches, padre José. Paso a saludarlo, ando trabajando, después lo escucho cuando llegue a casa, bendiciones para todos. Pues sí, muchas gracias, Elvira. Afortunadamente ahora podemos oírnos las veces que queramos y ver lo que se nos pasa en el tiempo, pero se queda grabado. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Julio Scherer, el de los carruseles, ya saca un libro titulado Ni venganza ni perdón, en donde narra las corruptelas de AMLO y sus cercanos. Será remordimiento. Bueno, primero hay que ver el libro. Creo que sale pasado mañana, el miércoles.
Pero porque los reporteros siempre sacan cosas para que lean sus... Yo ya estoy curado de espantos, que esto, que aquello, y no es cierto. No es cierto lo que ponen como título. Eso es nada más un gancho para que la gente crea que van a tratar ese asunto y es puras mentiras. Lo que pasa es que Mauricio, lo que pasa es que ya se está descomponiendo, pues Morena, como se descompuso el PRD en grupos. Y también el causante de esta destrucción es Trump, Donald Trump. Y los que quieran sobrevivir, se van a hacer al lado de Trump, traicionando a quien tengan que traicionar. Y los que son fieles a su fundador, Mesías fundador, esos están tratando de que los que ya reconocieron contra Trump no puedan hacer nada, porque como dijo Noroña, si llega otro gobierno, nos mandan a todos a la cárcel. Sí, por supuesto, por rateros y corruptos. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad. Llegué tarde, lo veo en repetición. Muy bien, Adriana, con que nos veas. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, que Dios lo cuide donde quiera que usted se encuentre y que derrame sus bendiciones sobre usted. Bueno, pues muchas gracias. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Dios nos bendiga siempre a todos y a nuestras familias. Amén. Muchas gracias, Maritere. Adriana Chávez, si los políticos se les pagara lo que gana un trabajador común, no tendríamos candidatos, porque el puesto no es para servir al pueblo, sino para servirse de él. Así es para robar. María Emilia González. Buenas noches, Padre José. Llegué tarde de nuevo. No importa. Como aquí está grabada todas las cosas, no importa. José Arturo Solórzano, ni venganza ni perdón, un nuevo libro que sale a la luz para revelar la corrupción de López Obrador y sus alameros. Me pregunto cuántos libros y testimonios se requieren. Te doy una mala noticia, José Arturo Solórzano. Ni aunque se escribieran millones de libros mostrando la podredumbre del gobierno de AMLO, los chairos van a cambiar. Los chairos no cambian. Si han votado por ellos un 40%, bueno, 50% vamos a poner. Bueno, unos 46 millones. Esos van a seguir, aunque venga un ángel del cielo y les diga que están equivocados, no le van a creer. Por lo tanto, que sigan escribiendo libros y haciendo negocio, porque todos los que quieran saber lo que va a decir el sheriff, ese bandido, pues le van a aportar a sus ganancias. ¿A quién más? Y además van a repetir lo que allí diga como idiotas, como pericos, esos que salen en los videos. Ojalá que fueran como los que salen en los videos, pues que por lo menos cuestionan. Va un sacerdote y le pregunta a uno de esos pericos, oye, ¿dónde queda la iglesia aquí, en este pueblo? Ah, mire, queda en la calle fulana de tal, en el número tanto, se va por aquí derecho y luego a la izquierda, y luego ahí está enfrente. Y oye, si tú cuándo vas a ir al templo? Uy, padre, ¿para qué voy al templo? Pues para que encuentres el camino de la salvación. Dice, uy, padre, usted ni siquiera sabe cómo llegar a su iglesia. ¿Cómo va a saber cómo llegar al cielo? Así acá es lo mismo. Si no piensan los mexicanos, cuantas veces lo digan que están mal, ellos van a decir que están bien. Pero total, José Arturo Solórzano, tengamos fe.
María Emilia González, el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, cuando vino a invitar al Rosario Mundial en 2019, dijo que México se convertiría en cambio de concentración. No hay cámaras de gas, pero sí extorsión y fosas. Sí, así es. Ojalá que también haya dicho ese padre cuánto nos va a durar este castigo, tu María Emilia. O cómo, aparte del rosario, cómo luchar para salir de este infierno. O purgatorio, ya no sé qué sea. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Mañana más o menos, después de las 9. Que Dios nos bendiga a todos y nos libre del demonio. Buenas noches.